Bueno, esta semana hubo muchísimos hechos informativos y muchos que han tenido una enorme repercusión en Córdoba y en todo el país. Nos enteramos de los nuevos datos de la pobreza de acuerdo al INDEC y en Córdoba nos toca bailar con la más fea, 40.3% de acuerdo al índice del INDEC, la cantidad de pobres en las zonas urbanas de Córdoba y 10,8% la indigencia en Córdoba. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Sergio Tocali. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, un gusto. Acaba de asumir como ministro de Desarrollo Social un mes, y te ha tocado ahora manejarte con la realidad, sí, con estos datos, ¿no? Sí, son datos, primero que duelen. Debo decir que sorprenden en cuanto a en la comparación con el resto del país. Uno no imaginaba que Córdoba podría estar tan distante de la media nacional, más allá que, bueno, nosotros no los discutimos a los números. Al contrario, creo que los números nos tienen que alertar o ocupar de revisar por lo menos si dentro de esos números nuestros programas sociales, que obviamente no son pocos, están, digamos, llegando a ese sector, sobre todo a la pobreza más dura, ¿no? Hablando de indigencia. Y bueno, digo, no los cuestionamos, estamos revisando y entendemos que tenemos, digamos, una cantidad de programas que es transversal a todo el gobierno, no solo no pertenecen a mi ministerio, sino al gobierno en general, que creo que están por lo menos atendiendo ese sector. El tema es que en el país es alta la pobreza y es alta la indigencia, ¿no? Decir que 1 de cada 3 argentinos es pobre, decir que 1 de cada 2 chicos argentinos es pobre, y si después empezamos a sumar los datos también de las últimas estadísticas que se hicieron a nivel educativo con las pruebas, a donde los pibes están o afuera del colegio y los que van al colegio no comprenden, no saben matemática. Digo, estamos mal en el país por el tema de que no nos hemos ocupado de nuestros recursos humanos, de los habitantes de la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los otros países que terminan siendo ricos sin tener las riquezas naturales que tenemos nosotros? Es un dato durísimo. A ver, no hay forma de contrastar con una realidad que nos debe doler a todos, como sociedad en su conjunto, más allá del Estado. Yo creo que indudablemente estamos dependiendo de la macropolítica. En esto deberíamos ponernos de acuerdo entre todos y llevar adelante por lo menos 2 o 3 líneas políticas que tengan que ver con reactivar nuestra economía, con controlar la inflación, que son realmente, lo de la inflación es un flagelo que mata todos los días, sobre todo al que menos tiene. La inflación genera pobres. Haya emisión o no haya emisión, la inflación genera pobres. Nosotros hemos calculado algunos programas, digamos, ¿qué tenemos nosotros en Córdoba? Tenemos una gama de programas que apuntan a ese sector que no son dinerarios, o sea, no están valuados por el INDEC. El INDEC registra ingresos y los compara con una canasta virtual. Cuando nosotros vemos que damos más leche, más proteínas a la cuna, APA, ICOR, tarjeta social, boleto educativo, tarifa social, bueno, podría seguir. Sí, programa para las mujeres, de licencia. Bien. Para mujeres todo eso que indudablemente impacta positivamente en el sector más vulnerable, no se registra como ingreso o no modifica la ecuación de digamos, este nivel de medida con el ingreso de las personas. Así que, bueno, en ese sentido estamos revisando números, como decía, y, por ejemplo, un solo programa. El INDEC determina que hay 35.500 familias debajo de la línea de indigencia en Córdoba y el Gran Córdoba. Gran Córdoba miden en 4 ciudades. Sí. Uno de los programas, que es la tarjeta social, que es un programa alimentario, la indigencia habla de que no se tiene, digamos, no se llega al alimento, deja de lado otros ítems, no se llega a cubrir la necesidad alimentaria. Y nosotros vemos que nuestro programa para ese sector tiene 45.000 familias cubiertas, digamos. Bueno, esto habla a las claras de que tenemos aproximadamente INDEC, UCA o la medida que querramos tomar nosotros, un programa que está en sintonía con lo que hoy necesitamos cubrir, como un paliativo. Todo esto no es solución de nada. Sí, si no hay empleo, si no hay reactivación de la economía, si no controlamos la inflación, es imposible que con un plan social salgamos de esta situación. ¿Y cuáles son estas medidas? Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo en algunas medidas. Desde hace 27, 28 años que ejerzo esta profesión y vengo escuchando, los políticos argentinos, la clase dirigente se tienen que poner de acuerdo en por lo menos 10 temas que sean política de Estado, gane quien gane.
evidentemente no estamos a la altura de las circunstancias, los dirigentes argentinos no han sabido hacerlo, o no han sabido cómo hacerlo. Bueno, estás hablando con la persona menos indicada para hablar de qué es lo que habría que hacer en lo económico, por ejemplo, no es mi fuerte, digamos. Lo que sí estoy convencido que hay que hacer algo urgente. Estamos hablando de indicadores del segundo semestre del año 2016. Hoy un poco todos nos horrorizamos de un número que es una foto, podríamos decir, del pasado, pero ya tenemos, digamos, estamos atravesando prácticamente el tercer trimestre del 2017. Nosotros no manejamos números, pero bueno, tendríamos que ver en el hoy si esto por lo menos se ha quebrado y empieza a descender esta difícil situación de tanta gente, o si seguimos, digamos, acentuando la pobreza y la indigencia. El INDEC mide los sectores urbanos más concentrados, o sea que hay un mapa que no conocemos todavía, hay una parte de la población que no conocemos en realidad cuál es su realidad. Vos sos un hombre del interior. Sí, sí. La realidad del interior, ¿es peor o es mejor? No, son dos realidades distintas. Córdoba tiene, bueno, una medida de ello es Río Cuarto. El INDEC mide Río Cuarto. La encuesta permanente de hogares mide Río Cuarto, mide Córdoba, y el Gran Córdoba, que es Calera, es Malvinas Argentina, Juárez Selman y Villa Allende. Eso es lo que mide la encuesta permanente de hogares. Río Cuarto tiene 29% de pobres, que es mucho, es una barbaridad, pero es un contraste muy grande con el 40% que estamos hablando. Indudablemente las condiciones o la coyuntura en que se hace esta medida, porque también hay que analizar eso. Nosotros estamos hablando del segundo semestre donde, por ejemplo, en Córdoba, yo recuerdo hubo suspensiones en el sector automotriz y bueno, y otras variables que deben haber impactado sin duda negativamente. No me atrevo a decir cuál es la causa o cuáles son las sumatorias de causa, pero bueno, hay dos Córdobas. Hay una Córdoba del interior que me parece que se está viendo favorecida con algunas medidas, sobre todo las que apuntan al sector agropecuario, que permiten, en cierto modo, reactivar. Esta semana, a pesar de que es un problema el que ha surgido en la empresa Sancor, sobre todo para las provincias de Santa Fe y de Córdoba, por eso Sancor justamente, pero ha habido una reacción rápida del gobierno de la provincia en relación a las personas que quedan sin trabajo de contener en alguna de las plantas. Exactamente. Bueno, lo de Sancor y como tantas otras industrias tienen que ver, digamos, con el modelo macro. Esto es lo que yo decía. Pero en sí el interior, que tiene una dependencia más directa con el sector agro, bueno, me parece que es uno de los sectores que podemos valorar como positivos a la hora de medir estos niveles de pobreza. ¿Tenés libertad para trabajar? Hace un mes que estás en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Tenés libertad? ¿Tenés el presupuesto necesario para poder llevar adelante todas las herramientas para tratar de paliar en la coyuntura por lo menos este problema que se muestra tan crudo? Totalmente. El gobierno de la provincia tiene 6.000 millones, más de 6.000 millones de pesos de presupuesto abocado a lo social. Ojalá cada vez tenga que ser menos, ¿no? Pero bueno, tiene un muy buen presupuesto. Si uno lo pone en el contexto nacional, debe ser una de las provincias que más presupuesto tiene en lo social. Y lo que yo digo siempre, que no es, todo ese presupuesto no está dentro de un Ministerio de Desarrollo Social, sino que es transversal. El boleto educativo está en transporte, el PAICOR está en la Secretaría General, tenemos programas en la Secretaría de Equidad, en educación, en seguridad. Y esto es lo bueno, de enfocar la problemática de una manera integral, si no parecería que estamos haciendo todo desde la ayuda social, desde el te doy algo y no necesito nada a cambio. Hay muchos programas que piden a cambio que el chico estudie, que la persona mayor lleve a sus chicos a vacunar. Digamos, hay toda una estructura que permite que nosotros trabajemos con total libertad y, aclaro, el gobernador Schiaretti, si hay algo que me dio es libertad para que yo analice seguramente la situación de los distintos programas y áreas, y me ha pedido que le aporte proyectos y la mirada que tenemos desde este nuevo equipo para poner en marcha los programas que hicieran falta, ¿no? Sergio, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por esperemos que nos veamos durante este ciclo 2017, 10ª temporada de la semana en reiteradas oportunidades para por allí brindar mejores noticias. Ojalá sean mejores. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Decimos siempre que la comunicación se ha horizontalizado, se ha democratizado absolutamente, fundamentalmente con el tema de las redes sociales. Hoy todos somos receptores de información, pero también emisores de información. Lo hemos visto esta semana con el tema de las inundaciones en Parabachasca, en Villa General Belgrano, con lo que ocurrió con la empresa Taín. Aparece un vecino que tiene un teléfono que graba, un dron que graba, lo baja al teléfono, lo mete en las redes sociales y nos enteramos de todo. Ya no hay margen para mentir, pero además
hay mucha gente que graba momentos donde las cámaras de televisión no están y que merecen la pena ser compartidos. Y empiezan a circular en los grupos de WhatsApp fundamentalmente, ¿no? Y los vemos y los compartimos. Como hay mucha gente que no está familiarizada con las redes sociales, sobre todo los más 40 o más 45, queremos compartirlo también a través de la pantalla grande, a través de la pantalla caliente de Tele 8. Estos buenos momentos en WhatsApp que merecen ser vividos y compartidos por todos. Como por ejemplo este que te llega al corazón y que está directamente vinculado a la voluntad. Con voluntad podemos llegar a la meta y con voluntad, con buena voluntad, se pueden cambiar tantas cosas. Vamos a la pausa. Ya venimos, no se vaya.